Es un verdadero privilegio y un gran gozo poder participar de esta convención reformada. Esperamos y hemos estado orando para que el Señor use el tema de este año, la plenitud del Espíritu Santo, para ministrar al corazón de todos aquellos que nos vean a través del mundo hispanoparlante. Quiero dar las gracias a Noé Acosta y al Seminario Reformado Latinoamericano por darme la oportunidad una vez más de poder participar en esta convención. Como todo lo que hacemos es con la ayuda del Señor y precisamente nuestro tema es la obra del Espíritu Santo, vamos a orar ahora y vamos a pedir al Señor que venga sobre el predicador y sobre todos aquellos que escuchen esta conferencia completa a través de todos los expositores que van a estar predicando a lo largo de esta semana. Vamos a orar. Soberano Señor, tú conoces nuestra debilidad, tú conoces, oh Señor, nuestras limitaciones. Separados de Cristo no podemos hacer absolutamente nada si no es por la obra de tu Espíritu. Nuestra predicación, nuestra administración, todo lo que hacemos para ti es completamente ineficaz. Es por eso, Señor, que nosotros queremos ahora venir delante de ti y poner a cada uno de los expositores que van a estar predicando a lo largo de esta semana, poner también en tus manos, Señor, a cada uno de los creyentes y aún de aquellos que no lo son, que van a exponerse de una forma u otra estos mensajes. Señor, danos entendimiento en esta preciosa e importante doctrina de la obra de tu Espíritu. Cuánto necesitamos depender de Él, cuánto necesitamos entender quién es la persona del Espíritu, cuánto necesitamos saber lo que Él hace en nuestras vidas. Ayúdanos, oh Señor, porque te lo pedimos, te lo suplicamos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. En el mundo evangélico, muchos tienen la impresión de que los reformados no suelen darle mucha importancia o la importancia debida a la doctrina del Espíritu Santo, ni promueven en los creyentes una verdadera y real dependencia del Espíritu de Dios. Dado que el Espíritu Santo se asocia con el fuego en las Escrituras, cuando algunos escuchan la palabra reformado, se imaginan una iglesia con mucha enseñanza, con mucha estructura, pero también llevando a cabo un culto frío, apagado, es decir, mucho orden, pero poca vida. Esto no deja de ser algo irónico porque fue precisamente debido a la Reforma Protestante del siglo XVI que la doctrina del Espíritu Santo fue colocada en el lugar que le corresponde. Durante la Edad Media, la obra del Espíritu fue reemplazada por el sistema sacramental del catolicismo romano. Los sacramentos eran vistos como algo así como una especie de tuberías a través de las cuales fluye la gracia de Dios. De manera que dentro de ese sistema de salvación, la obra del Espíritu Santo vino a ser prácticamente irrelevante. El bautismo resolvía el problema del pecado original y los otros sacramentos se encargaban de hacer el resto. De manera que el católico romano solo tenía que depositar su fe en la iglesia y en los sacramentos. Es por eso que un historiador señala que la reforma no fue otra cosa que una lucha por esa línea del credo niceno. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. De hecho, si hay un distintivo en la teología de Juan Calvino, es precisamente la importancia que él le da a la obra del Espíritu Santo en la salvación y en la santificación de los creyentes. Tanto así que el teólogo de Princeton, Benjamin Warfield, le llama a Calvino el teólogo del Espíritu Santo. Así que no se puede ser reformado, realmente reformado, y no darle importancia a la doctrina bíblica del Espíritu Santo. Ahora, antes de pasar a considerar la obra del Espíritu en la salvación y en la santificación del creyente,
Es necesario que nos detengamos por unos minutos para ver la enseñanza de las Escrituras acerca de la condición del hombre en su estado caído. Y la razón para esto es que un entendimiento defectuoso del pecado y de sus consecuencias producirá inevitablemente un entendimiento defectuoso del Evangelio y de la obra del Espíritu Santo, que fue de hecho lo que pasó durante el catolicismo medieval. Todos los que han leído alguna vez la biografía o una biografía de Martín Lutero probablemente saben que sus confesores le tenían terror, pánico, porque a veces Lutero se pasaba 4 horas en el confesionario a través de una lista de pecados, tratando de recordar todos y cada una de las veces que él había transgredido la ley de Dios. Y más de una vez llegó a suceder que al rato, después de haberse confesado durante 4 horas, Lutero volvía de nuevo al confesionario porque se había dado cuenta que no había confesado todos los pecados que él había cometido, o porque no estaba del todo seguro si su arrepentimiento había sido todo lo profundo que debió haber sido. De manera que Lutero no tenía una perspectiva ligera y superficial del pecado. Sin embargo, como bien ha dicho alguien, aunque él conocía el hecho de que el pecado era un problema serio, al mismo tiempo no tenía una idea clara de cuán profundo era ese problema. Es lo mismo que sucede en el día de hoy. La mayoría de las personas saben que son pecadoras. Después de todo, nadie es perfecto, es lo que la gente suele decir. Pero la gente se ofende cuando nosotros les decimos que no es simplemente que ellos cometen un pecado aquí y allá, es que estamos dañados hasta la raíz, en el mismo asiento de nuestra personalidad. Sí, yo sé que tengo un problema con debilidades aquí o allá, pero eso es algo que yo puedo manejar con un poco de ayuda y motivación. En otras palabras, dame el programa correcto y yo me encargo del resto. Es así como la mayoría de la gente piensa, y más o menos así era como pensaba Martín Lutero en el siglo XVI. Hasta que él se dio cuenta de que el pecado ha dañado al hombre desde el asiento mismo de su personalidad, que nuestra corrupción es radical y amerita una solución radical. La palabra radical viene del latín radix, que significa raíz. Nosotros estamos dañados desde la raíz, de manera que no es motivación lo que nosotros necesitamos, es una nueva vida. Es un nuevo corazón. El pecador está muerto en sus delitos y pecados, dice Pablo en Efesios capítulo 2. Somos esclavos de nuestras pasiones, somos enemigos de Dios, totalmente impotentes para inclinarnos a nosotros mismos, a querer buscar la gloria de Dios o a querer hacer su voluntad. Pablo dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, antes de explicarnos qué fue lo que Dios hizo a nuestro favor por medio de la obra de Cristo, Pablo nos dice que en el mundo entero no hay nadie bueno, que en el mundo entero no hay una sola persona que de manera natural se incline hacia Dios. Y más adelante en el capítulo 8, Pablo dice que los designios de la carne, es decir, los pensamientos que produce nuestra naturaleza no regenerada, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden hacerlo. Romanos 8:7. Esa fue en esencia la gran controversia en el siglo XVI entre el teólogo católico Erasmo de Rotterdam y Martín Lutero en el año 1524, y debemos grabar esto en la memoria porque dentro de unos minutos vamos a tener que volver a esta controversia otra vez. Erasmo en 1524 escribió una obra titulada La libertad de la voluntad, en la que él admite que hay en el hombre una pereza espiritual que le dificulta acercarse a Dios. Pero Erasmo decía que nosotros podemos y debemos tomar la resolución de esforzarnos por escapar
escapar de esa dejadez, de esa apatía, y entonces Dios viene en nuestro auxilio. Nosotros damos el primer paso, nosotros decidimos salir de esa apatía espiritual y entonces Dios viene en nuestra ayuda. Al año siguiente, 1525, Lutero le responde a Erasmo en una de las obras más importantes de la Reforma Protestante y de hecho uno de los escritos más importantes del mismo Lutero, titulado La esclavitud de la voluntad, en la que él argumenta que aunque el hombre escoge lo que él desea hacer, su voluntad está tan dañada por el pecado que es imposible que el hombre escoja lo que debe escoger. Fíjense el punto. El hombre escoge libremente lo que él quiere hacer, pero su voluntad está tan dañada por causa del pecado que es imposible que él escoja lo que él debería escoger. En otras palabras, donde Erasmo ve debilidad, Lutero veía impotencia. Y la pregunta es, ¿quién de los dos tenía razón a la luz de la enseñanza de la palabra de Dios? Bueno, la Biblia nos enseña claramente que nuestro corazón se inclina hacia lo que ama. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Y en nuestro estado natural, no regenerado, no podemos amar a Dios. Y esta es la condenación, dice el Señor en Juan capítulo 3, versículo 19. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El problema del hombre es que el hombre no ama la luz. El problema del hombre es que el hombre ama las tinieblas. El hombre ama su pecado. El hombre es un prisionero voluntario. Él ama la prisión en la que está metido. Y de hecho, debido a que su entendimiento está entenebrecido, él no ve su prisión como una prisión, sino como libertad. El hombre está dañado, su entendimiento está dañado, su voluntad está dañada, sus emociones están dañadas. El pecado ha dañado tan profundamente nuestra percepción de la realidad que ni siquiera nos damos cuenta de lo pecaminosos que somos. No podemos percibir en su justa dimensión la pecaminosidad del pecado. Y por esa misma razón es que no podemos apreciar lo que Dios nos ofrece en Cristo de pura gracia por medio de la fe sola, a menos que Dios abra nuestros ojos, Dios transforme nuestra voluntad por el poder del Espíritu Santo a través de la predicación del Evangelio, lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ya vimos la condición del hombre según las Escrituras. Veamos ahora en segundo lugar la obra del Espíritu Santo en la regeneración. La Biblia enseña claramente que la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. La salvación no es un esfuerzo conjunto entre Dios y el pecador. No, la salvación es un rescate divino en el que Dios toma la iniciativa de darle vida a un muerto por el poder de su Espíritu. Y yo voy a repetir eso otra vez. La salvación es la obra de Dios en darle vida a un muerto que no estaba buscando a Dios, que no estaba procurando ser salvo. Dios le da vida a un muerto espiritual por el poder de su Espíritu Santo, Señor y dador de vida, como dice el credo niceno. A menos que el Espíritu Santo nos imparta una nueva vida con nuevos deseos, con nuevas inclinaciones, jamás decidiríamos por nosotros mismos venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Jamás. De ahí la promesa de Dios en Ezequiel capítulo 37, de lo que Él habría de hacer en el nuevo pacto por medio de la obra de Cristo. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Noten todos los pronombres yo que aparece allí en el texto. Yo esparciré sobre vosotros agua limpia. Yo los limpiaré de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos yo os limpiaré.
os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré yo, obviamente Dios, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y preceptos y los guardéis y los pongáis por obra. Dios hará eso. Y lo hizo en el nuevo pacto, en todos los que han creído en Cristo a través de toda la historia de la iglesia. Muy probablemente cuando el Señor Jesucristo tuvo esa famosa conversación con Nicodemo, en Juan capítulo 3, estaba pensando en ese pasaje de Ezequiel capítulo 36. De cierto te digo, le dice el Señor a Nicodemo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, de esta naturaleza pecaminosa nuestra, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Lo que el Señor está diciendo aquí es que dos padres pecadores engendran un hijo pecador. Es verdad que parecen angelitos cuando acaban de nacer, pero es un pecador. Y nada más hay que darle tiempo para ver su inclinación pecaminosa. Dos padres pecadores engendran hijos pecadores. De manera que no es un mero cambio de fachada, no es un barniz de decencia lo que necesitamos. Es una transformación radical en el asiento mismo de nuestra personalidad que derrita nuestro corazón endurecido y produzca un cambio de 180 grados en la inclinación de nuestros afectos. Y es a eso que la Biblia le llama regeneración. Regeneración. Nuevo nacimiento. Cristo nos envía su Espíritu Santo para que Él nos imparta una nueva vida, de tal manera que el amor supremo que antes teníamos por nosotros mismos quede completamente eclipsado por el deleite superior de amar a Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. De hecho, eso solo puede hacerlo el Espíritu Santo. No importa cuán persuasivo sea un predicador, ningún ser humano puede producir ese nuevo nacimiento en otro ser humano. Cristo dice claramente en Juan capítulo 1, versículo 13, los que creen en Cristo no fueron engendrados de voluntad de carne ni de voluntad de sangre, sino de Dios. Fue por la voluntad de Dios. Eso no lo puede hacer ningún predicador. Eso no lo puede hacer ningún programa. Eso no lo puede hacer ninguna actividad que lleve a cabo la iglesia. Eso solo puede hacerlo el Espíritu Santo. Lamentablemente, esta gloriosa doctrina de las Escrituras volvió a quedar sepultada en muchas iglesias que hoy llevan el nombre de evangélicas, debido en gran medida, no solamente, pero en gran medida, a la influencia de un evangelista del siglo XIX llamado Charles Finney. Charles Finney negó rotundamente la doctrina de la total depravación del hombre, lo que vimos al principio de este mensaje. Él negó la imposibilidad que el hombre tiene de salvarse y la necesidad de descansar únicamente en la obra todopoderosa de la gracia de Dios. Según Charles Finney, el hombre no ha perdido la capacidad de obedecer a Dios. Y por lo tanto, el hombre puede decidir en cualquier momento, sin la ayuda del Espíritu Santo, cambiar por completo el rumbo de su vida. Él decía que eso es la regeneración. No el cambio que produce en nosotros el Espíritu Santo, no. Él le llama regeneración al cambio de ruta que toma el pecador cuando es persuadido por la predicación del Evangelio y él lo decide, seguir a Cristo. En otras palabras, todo lo que se necesita para ser cristiano, según Finney, es que el hombre decida ser cristiano.
sin ninguna intervención divina. Lo único que hace el Espíritu Santo es persuadirnos a través de la predicación, a través de la verdad, para que obedezcamos al Evangelio, pero nada más. Es decir, que prácticamente Finney nos llevó de vuelta a la misma discusión que hubo en 1524, 1525 entre Erasmo y Lutero. O sea, es como haber llevado a la iglesia evangélica de vuelta a la teología católico-romana. Los hombres, dice Finney, no son convertidos, y estoy citando a Finney, no son convertidos por un cambio obrado en su naturaleza por el poder creativo del Espíritu Santo, sino por rendirnos a la verdad. Debemos tomar la decisión de convertirnos a Cristo. Y esa decisión, según Finney, debe ser manifestada públicamente a través de algún acto físico, como ponerse en pie en la iglesia, responder al llamado que hace el predicador de venir al frente, levantar la mano, hacer la oración del pecador. O sea, él dice, el pecador tiene que dar un paso, tiene que hacer algo público que manifieste que está siguiendo a Cristo. Pero es su decisión. Por supuesto que cuando nosotros nos convertimos a Cristo fue nuestra decisión. No hay nada de malo en aquel famoso corito, he decidido seguir a Cristo, siempre y cuando entendamos que nosotros tomamos esa decisión porque ya Dios había hecho una obra en nosotros, porque ya Dios había cambiado nuestro corazón, porque ya Dios había hecho una obra en nuestra voluntad, porque ya el Espíritu Santo nos había dado vida. Y entonces decidimos seguir a Cristo. La doctrina de Finney contradice abiertamente la doctrina bíblica de la depravación total del hombre. Cristo dijo en Juan capítulo 6, versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ninguno puede venir a mí. Y la razón por la que no podemos es porque no queremos. Nosotros amamos nuestro pecado, no lo olviden. Nosotros aborrecemos a Dios, al verdadero Dios. Hay inconversos religiosos que aman a un Dios de su propia invención, pero al Dios de la Escritura que se revela a nosotros en Cristo, que nos dice que somos pecadores, que nos dice que sin Cristo no tenemos salvación, el hombre inconverso no quiere a ese Dios. Entonces no pueden venir a Él porque no quieren. Porque están muertos espiritualmente, muertos en sus delitos y pecados, como dice Pablo en Efesios capítulo 2. Necesitamos una nueva vida impartida por el Espíritu Santo para que podamos venir a Cristo, una vida que proviene de Dios. Y Él hace esa obra no en un vacío, sino usando un medio muy particular, lo que nos lleva a nuestro tercer encabezado. Ya vimos cuál es la condición espiritual del hombre, del pecador, que hace necesaria la obra del Espíritu. Ya vimos en segundo lugar cuál es la obra que hace el Espíritu en la regeneración. Él nos da una nueva vida, pone en nosotros un nuevo corazón. Veamos ahora en tercer lugar la predicación de la palabra como el medio a través del cual el Espíritu Santo lleva a cabo su obra. A la luz de lo que hemos dicho hasta aquí, puede ser que alguien esté pensando ahora mismo, si el pecador está muerto en sus delitos y pecados y necesita que el Espíritu Santo lo regenere para poder venir a Cristo en arrepentimiento y fe, entonces, ¿para qué predicar el Evangelio? Estamos predicándole el Evangelio a una persona que no quiere oír, a una persona que no puede recibir el mensaje. ¿Qué sentido tiene tratar de persuadir a un muerto para que abandone su vida de pecado y venga a Cristo? Eso es como tratar de venderle un seguro de vida a un cadáver en el cementerio. ¿Qué sentido tiene eso? Bueno, Pablo responde esa pregunta en 1 Corintios capítulo 1, versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es decir, es Dios el que obra, pero Él obra a través de medios. Y el medio a través del cual Él produce la regeneración es la predicación de la palabra.
La predicación de la palabra de Dios es el instrumento designado por Dios para que el Espíritu Santo lleve a cabo su obra en nosotros. Dice en Santiago capítulo 1 versículo 18 que Dios el Padre nos hizo nacer de su voluntad, no de la nuestra. Él nos hizo nacer de su voluntad por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Dios nos dio vida por medio de su palabra, porque su palabra es viva y eficaz, su palabra es poderosa. Fue con esa palabra que Dios creó el universo. Y es con esa misma palabra que Él crea en nosotros una nueva vida. Es lo mismo que dice el apóstol Pedro. En su primera carta dice que fuimos renacidos, primera de Pedro capítulo 1 versículo 22, fuimos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y más adelante en el versículo 25 Pedro aclara, y esta es la palabra que por el evangelio, por medio del evangelio os ha sido anunciado. ¿Ustedes ven la conexión? Es el Espíritu Santo el que produce el nuevo nacimiento. Pero tanto Pablo como Pedro nos dicen que Él actúa en conjunción con la proclamación del Evangelio. Eso es básicamente lo que Pedro nos está diciendo aquí. Es por medio de la palabra. Pero hay un pasaje del Nuevo Testamento que nos explica con más detalles cómo es que el Espíritu Santo hace lo que hace a través de la predicación de la palabra. Y es 2 Corintios capítulo 4. En los versículos 3 y 4, el apóstol Pablo dice: si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Noten algo importante aquí, no es que el pecador es una víctima y Satanás está cegando su entendimiento, entonces el pobre pecador no puede ver. No dice, él cegó el entendimiento de los incrédulos, son personas que se han rehusado a creer. Y Pablo dice, Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El problema del hombre incrédulo, dice Pablo, es que está completamente ciego al resplandor de la gloria de Dios en Cristo, en la faz de Jesucristo. Y el diablo va a hacer todo lo que esté a su alcance para que el incrédulo permanezca en esa condición, para que el incrédulo permanezca en esa ceguera. Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos para que no pueda ver el qué, para que no pueda ver la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Satanás no quiere que los incrédulos vean esa gloria. ¿Por qué? ¿Por qué Satanás no quiere que nosotros veamos esa gloria? Porque él sabe que esa gloria es transformadora. ¿Qué dice Pablo en 2 Corintios 3:18? El versículo inmediatamente anterior a esta declaración. Dice que nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cómo el Espíritu del Señor transforma el corazón de los creyentes mirando la gloria de Jesús. ¿Acaso no fue eso lo que sucedió con Saulo de Tarso cuando iba camino a Damasco? ¿Ustedes recuerdan? Pablo sale a perseguir a los cristianos y termina convertido. Y la pregunta es, ¿cómo fue que ocurrió ese milagro de transformación? Todos conocemos la historia. Cristo se le apareció a Pablo en el camino a Damasco. Y Pablo vio su gloria como un resplandor de luz del cielo. ¿Ven la conexión con 2 Corintios? Para que no les resplandezca la luz del evangelio. ¿Qué fue lo que Pablo vio? Una luz del cielo, Hechos 9:3, que no era otra cosa que la luz del resplandor de la gloria de Cristo. Bueno, lo que estamos diciendo es que para que el pecador sea regenerado, para que el pecador sea hecho una nueva criatura, él tiene que ver lo que ahora no ve, la gloria de Dios en la faz de Jesucristo,
tal como ocurrió con el apóstol Pablo en su camino a Damasco. La buena noticia es que nosotros no tenemos que pasar por la misma experiencia de Pablo para ser transformados. Porque esa gloria que Pablo vio se revela cuando el evangelio de Jesucristo es fielmente predicado y el Espíritu Santo abre los ojos para que nosotros podamos ver en el evangelio esa gloria. Por eso Pablo continúa diciendo, volvemos ahora a 2 Corintios 4, Pablo continúa diciendo, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Él acaba de decir, el incrédulo está ciego, pero ahora dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Pablo, no te entiendo. Tú acabas de decir que si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Tú acabas de decir que Satanás cegó los ojos de los incrédulos para que no puedan ver la gloria de Cristo en el evangelio. Entonces, ¿para qué tú predicas? ¿Para qué predicar? Respuesta de Pablo. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Lo que Pablo está diciendo es que cuando el evangelio es expuesto, el Espíritu Santo viene a los pecadores elegidos. Y así como Dios en el principio dijo, sea la luz, Génesis 1:3, y fue la luz, el Espíritu de Dios viene al pecador y le dice, sea la luz, y de repente ellos pueden ver lo que nunca antes habían visto. Que nuestro Señor Jesucristo posee una gloria que lo hace el ser más atractivo de todo el universo. Eso es verdadera conversión. Eso es lo que pasa cuando un pecador se convierte. Es en el contexto de la predicación del evangelio que el Espíritu Santo abre nuestro entendimiento para que podamos ver por un lado la realidad de nuestro corazón, que nosotros somos más pecadores de lo que creemos que somos. Pero por el otro lado, para que nosotros podamos entender qué fue lo que Dios hizo en Cristo para salvarnos, solo por gracia, solo por medio de la fe. Ahora, tú no estabas consciente de que todo eso estaba sucediendo, ¿verdad?, detrás de la escena, cuando te arrepentiste. Pero eso fue lo que sucedió. Tú no estabas percibiendo que Dios estaba haciendo esa obra en ti a través de la predicación, pero eso fue lo que sucedió para que tú ahora allí en Perú, en Colombia, en Argentina, en España, ahora puedas decir yo soy cristiano, o aquí en República Dominicana. El Padre envió a su Hijo hace 2000 años para que muriera por ti. Y habiendo sido entronado en los cielos, después de su ascensión, el Hijo envió al Espíritu para que tú pudieras vivir. O sea, el Padre envió al Hijo para que muriera por ti. Y luego el Hijo, ya entronado en los cielos, ya exaltado a la diestra del Padre, envió a su Espíritu para que nosotros pudiéramos vivir. Ese es el argumento de Pedro en el primer sermón que se predicó en la iglesia de Cristo en el día de Pentecostés. Dice en Hechos capítulo 2, versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, ¿quién? Jesús. Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, Él, Jesús, ha derramado esto que vosotros veis y oís. El Padre se lo prometió y fue lo que cumplió en Pentecostés. Hay un erudito cristiano del siglo XX llamado Carl Henry que dice que en su palabra Dios comparte con nosotros su privacidad. ¿Y qué quiere decir él con eso? Bueno, que Dios nos permite en ocasiones a través de su palabra que nosotros podamos escuchar conversaciones privadas que Dios el Padre tuvo con Dios el Hijo. Es como cuando el Hijo está orando la oración sacerdotal en Juan capítulo 17. Cristo pudo haber orado eso en privado, pero no, Dios quería que nosotros supiéramos eso. De hecho, Cristo mismo dice, y hablo esto ahora para que ellos lo escuchen. O sea,
Cristo quería que los discípulos escucharan la oración, que Juan la dejara plasmada en su evangelio por inspiración divina y nosotros hoy pudiéramos escucharla o pudiéramos leerla. Bueno, lo que nosotros tenemos aquí es una conversación entre el Padre y el Hijo. Dios el Padre le hizo una promesa a Dios el Hijo. Y en la misma Biblia encontramos algunas pistas del contenido de esa promesa. Por ejemplo, en el Salmo 2, nosotros vemos a Dios el Padre diciéndole al Mesías: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. El Padre le dijo: hijo mío, pídeme, yo te voy a dar por herencia a las naciones. Se van a convertir a ti de todos los países del planeta. Isaías 53. Se presenta al Mesías como el siervo sufriente, en quien Jehová habría de cargar el pecado de todos nosotros. Y luego dice: cuando él haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Un muerto que después de muerto verá descendencia. Eso es lo que está diciendo. Este muerto va a tener descendencia después de muerto y precisamente por causa de su muerte. Obviamente porque va a resucitar. Dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Dios el Padre le prometió a Dios el Hijo que su muerte en la cruz no sería en vano. Él habría de tener una gran descendencia. Él verá linaje, dice Isaías, hombres y mujeres de toda tribu, pueblo, lengua y nación que serían justificados por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, de Isaías. Serían declarados inocentes en el tribunal de Dios, porque el Hijo cargaría con nuestros pecados, pagaría nuestra deuda y nosotros, por el poder del Espíritu, lo vamos a reconocer a Él como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Wow! ¿Cómo habría de establecer el Mesías este dominio mundial que el Padre le prometió? ¿Cómo es que su muerte en la cruz iba a producir tanto fruto? Bueno, nosotros tenemos la respuesta, por ejemplo, en textos como Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice el Señor a los discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Los discípulos de Cristo irían por todo el mundo predicando el Evangelio en el poder del Espíritu Santo enviado por Cristo mismo. Fue Cristo que envió a su Espíritu después de su ascensión. ¿Para qué? Para aplicar su obra de redención en el corazón de sus elegidos. Es a eso que Pedro se refiere en el sermón de Pentecostés, cuando dice que Jesús fue exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, lo que los discípulos vieron en Pentecostés. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, de lo sorprendente que es todo esto? Nuestro Señor Jesucristo envió su Espíritu a nuestro corazón mientras escuchábamos la predicación del Evangelio, para que el Espíritu abriera nuestro entendimiento, para que nosotros pudiéramos ver su gloria, para que nosotros pudiéramos depositar nuestra fe en Él, haciendo efectiva de ese modo la elección del Padre, de Dios el Padre. Y yo vuelvo y repito, ninguno de nosotros estaba consciente de todo eso cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando decidimos seguir a Cristo. Es verdad que nadie nos puso una pistola en la cabeza, nosotros decidimos seguir a Cristo, pero no estábamos conscientes de todo lo que Dios estaba haciendo para que eso pudiera ser posible. Qué grandioso es la salvación, qué grandioso es el Evangelio.
Es por eso que ningún creyente se puede perder. Eso es imposible. El Padre nos escogió en el Hijo. El Hijo pagó nuestra deuda con la justicia del Padre. Y luego envió al Espíritu Santo para darnos vida nueva en Él, al unir nuestra vida con la suya por medio de la fe. De manera que su justicia vino a ser nuestra justicia por causa de nuestra unión con Él. Es por medio de la fe que nosotros nos aferramos a Cristo. Pero Él nos tiene aferrados por su Espíritu. Así que no existe posibilidad alguna de que alguien pueda separarnos de Él. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Nadie. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ven, yo las tengo agarradas con mi mano, mi Padre las tiene agarradas, yo y el Padre somos uno. No somos nosotros los que estamos sujetando la mano de Jesús. No, el Padre y el Hijo nos tienen firmemente sujetados con sus manos para que nunca nos apartemos de allí. Ahora bien, esa nueva vida impartida por el Espíritu a través de la predicación del Evangelio es nutrida y fortalecida de la misma manera como comenzó, contemplando en el Evangelio la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que dice Pablo en el texto que citamos en 2 Corintios 3:18. Nosotros todos, contemplando como en un espejo, ese espejo es la palabra, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria porque tú te conviertes en lo que admiras. Por eso es que la idolatría convierte al hombre en sus ídolos. Dice, ellos serán semejantes a sus ídolos, dice el Salmo 115. Bueno, nosotros seremos semejantes a ese que admiramos. Mientras más tú admires la gloria de Cristo, más serás transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es por eso que nuestra tarea como pastores, nuestra tarea como predicadores no es hacer que la gente se fije en nosotros o dependan de nosotros, no. La esencia de nuestro trabajo es predicar fielmente el Evangelio para que la gloria de Cristo que allí se revela pueda ser vista claramente a través de la predicación. Ese es nuestro trabajo. Seguramente muchos de ustedes tienen edad suficiente como para recordar aquellas pruebas nucleares, o tal vez lo han visto en películas viejas, aquellas pruebas nucleares que se llevaban a cabo durante la Guerra Fría. Un grupo de científicos con batas blancas y con espejuelos especiales se reunían en el desierto para observar las detonaciones nucleares, obviamente a una distancia segura. Y todos estaban bien atentos al brillo intenso de esas detonaciones. Era casi una obsesión. Bueno, lo que yo estoy diciendo es que nosotros nos reunimos cada domingo como iglesia a hacer lo mismo. Nosotros nos reunimos como iglesia a hacer exactamente lo mismo. Nos congregamos cada día del Señor en medio del desierto de este mundo a contemplar todos juntos el brillo de la gloria de nuestro Salvador, tal como se revela en el Evangelio y que es infinitamente más intenso que 1.000.000 de bombas nucleares. Cada domingo nosotros nos congregamos a ver la hermosura, la gloria de nuestro bendito Salvador. Es irónico entonces que se catalogue como frío y carente del Espíritu un servicio de adoración en el que la predicación fiel del texto bíblico tenga preeminencia por encima de todo lo demás, que es lastimoso.
lo que está sucediendo en muchas iglesias en el día de hoy. De hecho, precisamente por la influencia de hombres como Charles Finney, yo he estado en iglesias donde se predica 20 minutos la palabra y el llamado, la persuasión a que el pecador venga al frente, levante la mano, haga una decisión por Cristo dura media hora. O donde se hace un montón de cosas como iglesias y la predicación dura 15 minutos. Es irónico que nosotros digamos que en un servicio de adoración donde la palabra de Dios es fielmente predicada, donde Cristo es exaltado a través de la proclamación del evangelio, que alguien diga que ese es un servicio de adoración carente del Espíritu Santo. Y yo diría que más que una ironía, eso es una tragedia. Es una tragedia. Porque es en el contexto de la predicación del evangelio, de la predicación de la palabra, que el Espíritu Santo obra con poder para salvar a los pecadores y para santificar a los creyentes, para transformarlos gradualmente a la imagen de su Señor y Salvador. Hablando acerca de la venida del Espíritu, dice el Señor en Juan 16:14, Él me glorificará. ¿A qué vino el Espíritu Santo? Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Cómo? A través de la predicación. ¿Tú quieres ver al Espíritu Santo obrando con poder en tu iglesia? Allí en Perú, en Colombia, en España, en República Dominicana, en Argentina. ¿Tú quieres ver en Chile? ¿Tú quieres ver al Espíritu Santo obrando con poder en medio de tu iglesia? Regresa a la pureza del evangelio que defendieron los reformadores, para que solo Dios reciba toda la gloria al proclamar que la salvación es solo por gracia, solo por Cristo y solo por medio de la fe. Oh, que el Señor use esta misma conferencia, que el Señor continúe levantando más púlpitos en todo el mundo de habla hispana, que en vez de entretener a las personas o tratar de moralizarlos o usar el púlpito para someterlos a una especie de terapia psicológica colectiva, prediquen el evangelio de la gloria de Cristo en el poder del Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida. Dice el puritano Richard Sibbes, siglo XVII, y con esta cita concluyo: si queremos más del Espíritu, debemos estudiar el Evangelio de Cristo. Cuanto más aprendamos de Cristo, más recibiremos del Espíritu. Cuanto más se revelen las riquezas de Cristo en la iglesia, mayor será la presencia del Espíritu en ella. Cuanto más se predique acerca de la gracia y el amor de Dios que hallamos solo en Cristo, mayor será la presencia del Espíritu en ese lugar. Que Dios bendiga su palabra para la edificación y el fortalecimiento de nuestras almas. Vamos a orar. Padre, nosotros queremos darte gracias una vez más por habernos permitido, Señor, predicar tu palabra. Oh bendito Rey, nosotros te suplicamos que nos ayudes a entender estas cosas, que nos ayudes a depender del Espíritu Santo. Que nos ayudes, oh Señor, a poner la predicación del Evangelio en su justo lugar. Ayúdanos, oh Señor, para que la gloria de Cristo brille en nuestras iglesias y para que a través del brillo de esa gloria muchos sean salvados y los creyentes sigan siendo gradualmente transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, porque te lo pedimos en su precioso nombre. Amén y amén. Pastor Sugel Michelén